Bueno, estamos de vuelta justamente y vamos a seguir hablando de las energías renovables en nuestro país con el presidente de la Sociedad de Energías Renovables, el señor Brendan Oviedo, que se encuentra con nosotros. Y preguntábamos justamente antes de la pausa, ¿cuáles son tal vez las energías renovables en las que, digamos, tenemos mayor potencial como país? ¿Cuáles son, señor Oviedo? Sí, para que nos contextualicemos un poco, el Perú tiene más o menos 7.000 megawatts de consumo a la fecha, más o menos, un poquito más, que recién estamos volviendo a niveles de demanda pre-COVID, ¿no? Y tenemos una potencia instalada de aproximadamente 13.000 megawatts, ¿ok? Para que haya un contexto en total del potencial. Entonces, por ejemplo, estudios han arrojado que tenemos un potencial de generación de eólica o eólico de viento de 22.500 megawatts. Un potencial de bioenergía o biomasa aproximado de 1.200 megawatts. En el sur, la geotermia el potencial es de 3.000 megawatts y el solar es indefinido. O sea, tenemos un potencial solar tan grande, específicamente en zonas del sur del Perú, muy similares o idénticas a las del norte de Chile, que es un potencial de radiación solar, si no el mejor del mundo, de los mejores del mundo, ¿no? Potencial hidroeléctrico, hay un potencial hidroenergético de aproximadamente 68.000 megawatts, ¿no? De un estudio un poco ya antiguo, pero en todo caso también un potencial enorme hidroenergético, ¿no? Ok. Ahora, justamente y hablando y viendo además el gran potencial que tenemos como país en cada tipo distinto de energía que existe, porque hay que separarla, ¿cierto? Si bien se suele empaquetar, entiendo que es completamente distinto la manera en la que se aproxima uno pues a las distintas cosas. A nivel regulatorio, nos contaba al inicio que se ha dado un pequeño avance. ¿Estamos bien? ¿Podemos avanzar un poco más? ¿Qué es lo que toca en estos momentos? Sí, a ver. Yo lo que siempre propugno y también en la plataforma de la sociedad es que el sector eléctrico y probablemente muchos de tus seguidores ya lo saben, ¿no? Que el sector eléctrico ha tenido muchos vaivenes últimamente, ¿no? Y el problema de este sector es que siendo un sector tan esencial, porque el producto lo usa absolutamente todo el mundo que tiene acceso al sistema, ha sido manejado de una manera muy desorganizada. Entonces, para empezar a avanzar desde un punto de vista regulatorio, necesitas planificar tu sector, ¿no? De mediano y largo plazo, una planificación que sea inclusiva, organizada, ordenada, con metas claras, ¿no? De hacia dónde quieres ir. A la fecha, si me preguntas cuál es el objetivo del Estado peruano de renovables en el mediano y largo plazo, yo no te puedo dar una respuesta. ¿No? Tendría que remitirme al decreto legislativo 1002 y decir hasta 5%, ¿no? Independientemente que ya bajo las NDCs, o sea, los compromisos nacionales determinados bajo el Acuerdo de París, el Estado peruano ya se ha comprometido a reducir en 30% las emisiones al 2030 y ser casi carbono neutral al 2050. Entonces, el componente de renovables juega un rol muy importante ahí, ¿no? Y el de la electromovilidad también, por ejemplo. Entonces, que básicamente va a ser la futura demanda del tema eléctrico, de la generación eléctrica, y obviamente no tiene mucho sentido quemar gas para suministrar un carro eléctrico, ¿no? Tienes que generar electricidad claro, en base a recursos renovables para generar un carro eléctrico. Ahí sí tiene conceptualmente sentido, ¿no? Entonces, con principios de economía circular, etcétera. Entonces, primero hay que seguir un proceso para reestructurar el mercado y viabilizar objetivos que tenemos que trazarnos desde ya, ¿no? Porque si no, vamos a seguir haciendo cambios sin ningún norte y eso no te lleva a nada. En el corto plazo,
definitivamente lo que estamos buscando o lo que es indispensable es que al menos la eólica y la solar, que son recursos competitivos, puedan participar con las mismas condiciones de competencia que los demás recursos, ¿no? que las demás tecnologías. Es decir, sería para efectos de su variabilidad separar los dos conceptos que se negocian en el mercado, que es potencia y energía, ¿no? A la fecha uno no puede vender potencia sin energía. Están asociados, energía que la respalde, ya sea contratada o propia. El otro tema inmediato es que se le reconozca potencia a la solar. En julio del 2019, ya se pierde un poco el 2020, pero en julio del 2019 se reconoció potencia a la eólica y la solar, que antes tenían un reconocimiento, no se les reconocía potencia, ¿okay? Por justamente su variabilidad. Entonces, se les reconoce potencia, pero ni siquiera lo hace el Ministerio de Energía y Minas, sino lo hace el regulador. Y debía ser esto un tema, digamos, de responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. Y como lo hace el regulador, no tiene capacidad de dictar normas de una jerarquía más alta como la tiene el Ministerio de Energía y Minas, con lo cual, dentro de su capacidad de modificación, lo que hizo es reconocerle potencia a la eólica y la solar dentro del marco legal en el que se reconoce potencia, y esto es en las horas punta, es decir, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces, obviamente, si a ti te reconocen potencia en ese rango horario, a la solar no le vas a reconocer absolutamente nada, porque claro, por salvo que hay algún rayo de luz ahí remanente, ¿no? Un poco de radiación solar remanente, a las 5 de la tarde, pues evidentemente no le estás reconociendo nada, con lo cual lo obligas a tener que contratarlo, ¿no? Para poder respaldar esta potencia. Entonces, es complicado. Es complicado este tema de las modificaciones, perdón, ¿no? Digamos, si es que justamente no hay voluntad política del ministerio de hacer los cambios a nivel, digamos, al nivel de decreto supremo o incluso leyes, ¿no? Entonces, esos dos pequeños cambios creo que son los que podríamos recibir inmediatamente. Más y también el tema de para que puedan participar en las licitaciones de las distribuidoras. Nosotros, las distribuidoras, Luz del Sur, del Norte, Distriluz, etcétera, son las que compran la electricidad para suministrar a usuarios regulados como nosotros, ¿no? Consumos pequeños que al final, sumados, son el mayor consumo eléctrico nacional. Entonces, en ese contexto, digamos, sería muy bueno que estas tecnologías que ya tienen costos más bajos puedan participar en estas subastas, porque la consecuencia de esa participación en estas subastas va a ser que el costo se reduzca, ¿no? Como ha pasado en otros países y particularmente en Chile, que es un caso que a mí me gusta mencionar mucho, porque ellos no tenían ningún recurso. Y apostaron por las renovables y han tenido una revolución renovable que ha generado cientos de miles de puestos de trabajo, miles de millones de dólares en inversión, y ahora ya están, y todo esto derivado de un proceso de planificación ordenada y de cambios que formaron parte de este proceso de planificación en el 2013. Claro. Terminaron su plan en el 2015, que se llama Energía 2050, ya con metas al 2050 de descarbonización total. Y ahora ya están a nivel de cualquier otro país del mundo avanzado, y están apostando por el hidrógeno verde como un combustible alternativo al hidrocarburo, ¿no? Claro. Al petróleo, a la gasolina, al diésel, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos quedado cortos de tiempo el día de hoy. Sí. Y creo que hay bastante temas ahí para seguir conversando, la verdad, porque además quería ver cómo se puede ver esto y cómo va a afectar esto tal vez para la próxima vez, cómo afectaría a los consumidores y a la industria en general, cómo se reorganizaría. Muchísimas gracias por esa entrevista. Muchas gracias por la invitación. Vámonos a una pausa y volvemos con las conclusiones.
Bueno, estamos de vuelta el día de hoy con el tema de las energías renovables y nos tocan las conclusiones. Y como bien han visto, hay un tremendo potencial que no se ha explotado y no se está explotando actualmente en nuestro país a nivel de producción y también de distribución. Como ustedes y como nos dijeron, en Chile se ha logrado hacer un cambio drástico desde el 2013 hasta el día de hoy. Es algo que también se podría aplicar, pero siempre y cuando se utilicen metas de larga distancia como el 2050, 2060 y más. Es algo que además ha generado una cantidad importante de empleos y hacia donde está yendo el mundo. Pero bueno, con eso terminamos aquí en Contexto. No se olviden de visitarnos en nuestro canal de YouTube. Tienen que poner en contexto todo junto y nos van a encontrar. Están todos los programas, desde el primero hasta este que están viendo en este momento. Nos vamos ahora sí y nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales